bienvenidos a la entrevista del día. Nos acompaña en esta oportunidad la ministra del Deporte, Paulín Cantor, quien estuvo a propósito, ¿cierto?, en Antofagasta, de reconocer a deportistas que claramente nosotros le hemos seguido la pista hace bastante tiempo, pero que conquistan triunfos, y algunos anuncios relevantes también para otras comunas de la región de Antofagasta. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos en Antofagasta Televisión y en la entrevista. Muchas gracias, muy contenta de estar acá en la región, y sí que hemos tenido además un día precioso. Y además yo creo con mucha energía después de estar con tanto deportista destacado y que además está brillando no solo acá, sino que también en el extranjero. Es significativo para la región contar la historia también de Víctor Collado, a quien hoy día también se homenajea parte de su trayectoria. Es un deportista que ya va llegando a una edad en que para muchos puede ser compleja, pero él sigue manteniendo triunfos, sumando estas medallas. Fue importante para él y también para esta creciente, yo diría, agrupación de béisbol, que quizás no era un deporte, quizás en Tocopilla lo era por muchos años, pero aquí no con tanto triunfo, por así decirlo. A ver, yo creo que el caso de Víctor con el karate es un ejemplo, porque cuando tú ya tienes una persona que además está compitiendo afuera, sacó primer lugar, llega con su copa, está en la categoría ya máster, yo creo que es un ejemplo de decir que el deporte no termina cuando tú cumples 20, 25 años, sino que al revés, queda todavía queda mucha vida por delante y se puede ser destacado, se puede seguir desarrollándose deportivamente. Entonces creo que la verdad, más allá de todos sus logros y méritos deportivos, creo que es un ejemplo de vida para muchos, que uno dice en realidad todavía tiene ese empuje, esas fuerzas, esas ganas, y sigue compitiendo en máster al, digamos, un nivel muy alto. Y en el caso del béisbol, yo creo que vemos como un deporte que no es parte de nuestras tradiciones, siempre un deporte que lo hemos visto en cierto jugarse en el hemisferio norte o en los países del Caribe, y ver que acá en Chile cada vez ha ido teniendo un mayor arraigo, como dices tú, en Tocopilla se desarrollaba, pero ya lo estamos viendo en Antofagasta, acá este equipo, ¿cierto?, que gana el campeonato. Y yo creo que eso es positivo, porque además yo creo que el béisbol tiene un factor que hay que considerar, que nos permite integrar. Cuando están llegando muchos inmigrantes acá a Chile, tienen culturas diferentes, y uno dice, ¿cómo los hacemos que se sientan en casa? ¿Cómo los acoge? Y qué mejor forma en ese sentido de poder hacerlo a través del deporte. Ministra, vamos a ir viendo cambios en eso. Nosotros en la región de Antofagasta, por nuestras tasas migratorias precisamente, tenemos esta realidad muy palpable. Hay ligas de venezolanos jugando béisbol, pero lo vemos, por ejemplo, en los juegos incluso escolares que se están desarrollando también por estos días. Deportistas que, claro, son migrantes de Colombia, de otras nacionalidades también, venezolanos, y que nos han dado triunfos en términos de estas ligas escolares también, que son bien competitivas algunas. Entonces, si uno piensa a futuro, incluso los clubes deportivos locales también comienzan a tener varios deportistas migrantes. No, yo creo que ya lo vimos, en el fondo yo creo que habían venezolanos, colombianos, escolares que fueron ahora a los Juegos Deportivos Escolares. Me tocó ahora encontrarme justo con la delegación de atletas que venía llegando ya de regreso, contentos con 4 medallas. Pero eso también significa acá que hay talento, que tenemos que salir a buscarlos, tenemos que, digamos, incorporarlos en nuestros programas, invitarlos a ser parte. Vamos comenzando a tener más medallas porque uno se va acostumbrando también a esos triunfos, quizás esta mixtura entre nacionales y extranjeros, o un poco esta profesionalización del deporte que la hemos ido viendo en los últimos años, sin ir más lejos, los últimos Juegos, ¿verdad?, Panamericanos, van dando otro impulso para muchos y la forma de ver el deporte, ministra. ¿Estamos en ese cambio? ¿Estamos ayudando a ese camino? Yo creo que estamos totalmente en eso. Yo creo que los Juegos Panamericanos, aparte de que fue un resultado histórico, lo mismo con los Juegos Panamericanos, subimos un peldaño. Yo creo que de alguna manera empezamos a cambiar de categoría, y lo que nos pasó, que fue muy interesante, es que en el fondo tuvimos tantos deportistas con medallas que ya tenían que empezar a mirar su clasificación a los Juegos Olímpicos, a Tokio. Entonces empezamos a tener que focalizar y ver dónde tenían que ir a competir para poder clasificar a Tokio, qué competencias queríamos tener en Chile, porque además es bien distinto competir en suelo chileno, con el apoyo, con el público. Entonces hemos estado ahí apoyando al voleibol, el balonmano, para que esas competencias, algunos incluso preclasificatorios, preolímpicos, se puedan realizar acá en Chile. Entonces tú ves que la cosa se empieza a mover, y esta vez, por primera vez en los Juegos Deportivos Escolares, ya teníamos metodólogos que acabamos de contratar, mirando y fichando deportistas para poder sumar al programa Promesas Chile, que es como la base de donde parte ya cuando tú empiezas ya con un entrenamiento más permanente, con evaluación, con seguimiento.
Y eso va a ser interesante cuando ya tengamos todos los resultados, al terminarse los juegos este domingo, ya después las semanas que siguen, analizar dónde hay deportistas que hay que llegar, tocarles la puerta e Ministra, invitarlos. ¿y cómo se incentiva entonces de hacer un camino mucho más fácil para esos deportistas? Todos sabemos las dificultades que han tenido para encontrar los fondos, para mantener el deporte en primera línea y no que sea su segunda actividad, es verdad, hay mucho cierto talento que se ha desperdiciado en los últimos años. Sin ir más lejos, las coberturas en salud han tenido que mejorarse, se hacían anuncios recientes también. ¿Cómo hacemos que esos deportistas y promesas jóvenes terminen finalmente siendo los grandes deportistas del país y no quizás dedicándose a otras cosas porque no encuentran la cabida ahí? Bueno, yo creo que este es todo un proceso. Yo creo acá, hoy día, nuestros deportistas, digamos que son de más alto rendimiento, todo lo que es plano olímpico, ya yo te diría que reciben importantes recursos, logran entrenar y competir afuera. Y lo que estamos ahora trabajando es en la base, con un programa de Promesas Chile, que justamente lo que le da a estos deportistas es el entrenador, son los kinesiólogos, es el lugar donde entrena, con seguros asociados. Entonces, empezamos ya a ver cómo empezamos a darle justamente apoyo a estos niños que están partiendo, pero evidentemente hay una etapa que es siempre difícil, y yo creo que eso es en todas partes del mundo, donde el rol de la familia es clave, y eso hay que agradecerlo y no se puede desconocer, porque el proceso para llegar ya a tener resultados es un proceso largo. Una vez que tú ya tienes resultados, claro, empieza a llegar todo el apoyo. Por eso que es justamente nuestra mirada, es con Promesas Chile, de poder ir ahí apoyando, detectando y de ahí derivando, digamos, hacia el trabajo que hacen las federaciones, hacia el trabajo que se hace a través de Plano Olímpico. Entonces, estos tienen que ser vasos comunicantes. Y yo creo que lo que no teníamos acá es que cada uno funcionaba como en su propia parcela. Y acá esto tiene que estar totalmente unido. Entonces, Ministra, ¿y cuál es la meta ahí? Porque también siempre la falta de recursos va a ser uno de los topes para que muchas disciplinas logren desarrollarse. Van en la mitad del partido de este gobierno y hay metas, obviamente, al final de este camino. No se va a poder cambiar quizás toda una estructura, pero hay varios, según los deportistas, muchas buenas noticias en el último tiempo. Pero ¿cuál es esa meta? O sea, ¿cuánto más tenemos que quedar en la inversión? ¿Cuánto más en infraestructura deportiva de aquí a que el gobierno finalmente termine, ¿cierto? Yo diría una cosa importante que nosotros estamos haciendo es también llamando al sector privado a sumarse en todo lo que es en apoyo al desarrollo deportivo, como se hace en todas partes del mundo. Acá generalmente es 50 y 50, hay un 50% que ponen siempre los gobiernos y hay otro 50% que viene del sector privado que busca apoyar, en el fondo está en su ADN, apoyar a desarrollar el deporte. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo que tenemos que ir fortaleciendo, porque hoy día en Chile es muy bajo el aporte de los privados. Te doy un ejemplo que logramos, que fue yo creo muy positivo ahora con los Juegos Deportivos Escolares. Hicimos una alianza con Sparta y con Gatorade. Y la verdad es que cambiaron la forma en que desarrollaban los juegos, en el sentido de darle a los niños ya no solo era la medalla, sino que venía un premio asociado, había todo un tema de hidratación, entonces también le va subiendo el nivel. Y ese niño cuando llega ahí a competir se siente distinto, pues distinto cuando tú llegas y ves ahí que te tienen tu vaso con hidratación, que te dan los premios. Entonces eso también le va cambiando la mirada como el niño se siente respecto de cómo lo tratan, cómo se preocupan de él. Y lo otro es el trabajo importante que nosotros estamos haciendo con los juveniles. En el fondo, ese grupo hoy día que tienen entre 15 y 16 años, que son los que muchos de ellos van a estar en Santiago 2023, y ahí estamos ya haciendo un trabajo con más metodólogos, vamos a invertir más recursos, poniendo más foco en aquellos donde hoy día sabemos que tienen que ir a tener roce internacional. Entonces yo diría que ahí se está haciendo un trabajo tiene que ser bien grande. desarrollado para la suma, o sea, hay un aumento significativo, hay un aumento de qué porcentaje respecto a la inversión que a lo mejor teníamos cuando se asume y es lo que se pretende dejar el deporte al final. Lo que pasa es que el presupuesto del ministerio, nosotros, digamos, en ese sentido crecimos muchísimo, un 9,5%, una muy buena noticia, y donde hay un crecimiento mayor es justamente en infraestructura, crecimos un 40%. Y eso por dos razones. Hay una parte que tiene que ver justamente con los panamericanos, con los recintos que necesitamos ahí, pero eso tiene otra mirada cuando uno lo ve en regiones, y eso ahora tiene directa relación acá con la región de Antofagasta, que era importante, así como estábamos invirtiendo en Santiago, hacer toda una política para invertir en las regiones, descentralizar
Y ahí vienen los centros Elige Vivir Sano, que son polideportivos, que en el fondo tienen una cosa que es muy interesante, porque ya no hablamos de los fierros y de la infraestructura. Hablamos de un centro que lo que hace es que le da cabida a los programas, a los planes, en el fondo tiene el contenido de cómo se tiene que usar. Pero no es que se mantenga a costo de presupuesto del mismo ministerio, o sea, ¿van a ser cedidos a los municipios, como han funcionado, o no? Ese es uno de los grandes cambios, por lo menos en una primera etapa, hasta que el municipio, digamos, ya se implemente un modelo de gestión que permita justamente seguir con el modelo de Elige Vivir Sano, que es bien concreto y simple. Es decir, las clases de educación física de todos los colegios que están cerca de ese centro se pueden realizar ahí. Por lo tanto, una clase de educación física de calidad, la mejor que pueden tener. Después, talleres, clases para los adultos mayores, para las mujeres durante todo el día. En las tardes, talleres justamente para los niños, que hoy día tenemos el problema de las drogas, del alcohol, cómo combatimos esas conductas de riesgo, cuál es el mejor factor protector, que vengan a estos centros, porque vamos a tener, van a haber talleres desde voleibol o básquetbol, o también talleres de circo, talleres de escalada. ¿Eso va a ir definiendo un poco de acuerdo a la necesidad local? Exactamente. No, los talleres van 100% definidos de acuerdo a la realidad local, a los intereses, a los gustos. De ahí se hace, digamos, toda una consulta participativa de ver qué es lo que quiere la comunidad con respecto a los talleres que uno quiere que ahí se desarrollen. Entonces es interesante este cambio de modelo, donde son además totalmente gratuitos. Entonces, de verdad, y además de primer nivel, así la persona entra, pone su huella, entra y es como ser socia de un gimnasio. Entonces tú tienes ahí en la pizarra, digamos, ahí en donde tú entras, todos los talleres, cuáles son los horarios, te puedes inscribir en uno, estás un tiempo en uno, después te cambia. Y esas asignaciones ya están fijas, es decir, aquí la región de Antofagasta va a contar con 2 de esos, con dos, Calama y en Tocopilla, ¿no? Así es, y sí que es una buena noticia y es una inversión, digamos, hoy día que nosotros estamos proyectando para la región de 10.000 millones. 5.000, que es el compromiso nuestro, que ya está listo, y 5.000 que necesitamos que aporte el gobierno regional. Pero yo creo que con estas buenas noticias y con el modelo y lo que significa, estamos seguros de que el gobierno regional se va a subir arriba de esto, porque yo creo que es un cambio justamente para esas comunas importantes. ¿Y cómo va con otras iniciativas? Por ejemplo, acá en la región y en particular en Antofagasta hay conflictos un poco entre la Intendencia Regional y el municipio porque no se ha destrabado uno de los complejos escolares deportivos importantes de la zona. Suele suceder muchas veces en esta tensión que hay entre dos entes que deben definir proyectos de gran envergadura, gran alcance e importancia. Con esto busca también el gobierno resolver un poco, porque finalmente uno dice van a hacerse cargo de esa construcción, un poco de la administración también, y luego cederlo. O sea, ¿cuál sería finalmente el mejor plan? Porque hoy hay disputas para sacar proyectos adelante de muchos años. Yo creo que uno de los grandes problemas a veces que ha pasado en infraestructura es que se construyen y no se tiene claro cuál va a ser el uso. Como que se piensa, esto lo vamos a desarrollar, pero es muy importante tener el modelo de gestión, saber cuánto me va a costar, cuántos son los beneficiarios que yo voy a poder atender. Hoy día nosotros en los centros Elige Vivir Sano, un 61% de los usuarios, porque ya hay 4 en funcionamiento, son jóvenes. Entonces tú te das cuenta que vas cumpliendo con tu objetivo. Entonces yo creo que ese es el cambio, que en el fondo estos centros ya vienen con el modelo de funcionamiento incorporado. Así, tú no lo puedes construir si no tienes claro la cantidad de colegios que tienes a tu alrededor, cuáles van a ser los usuarios, la cantidad de juntas de vecinos, de adultos mayores. En el fondo tienes ya catastrado la población, los colegios, el transporte, la conectividad. Entonces le va dando un sentido al uso. En el fondo uno podría decir que esto plasma en el territorio lo que es la política de Elige Vivir Sano, que es promover hábitos de vida saludable. Hemos visto varios cambios, claro, en esta política de Elige Vivir Sano. Es un poco lo que vamos a tener que acostumbrarnos de aquí en adelante a esta mutación, porque la verdad que es algo que partió muy pequeñito, un programa muy específico que ahora ha ido creciendo o se le da continuidad en esta segunda administración nuevamente del Sebastián Piñera, del presidente, y vemos esos cambios, pero es así como lo vamos a insertar de aquí en adelante, ministra. O sea, vamos a tener que esperar desde ese programa que surjan otras iniciativas. ¿Es así como va a funcionar? Yo te diría, no, este es un programa. Y yo creo que lo que tiene este programa es que después se convirtió en política pública, en la ley Elige Vivir Sano, y fue un modelo de promover hábitos que dijimos, esto, si además tú lo implementas en un polideportivo, en un recinto,
en el fondo logra cerrar el círculo. Entonces, yo no te diría, no es que todo, porque es distinto, digamos, un centro de alto rendimiento, son cosas distintas cuando tú piensas en una pista de atletismo. Cada una va, digamos, va en línea diferente, pero lo que sí tiene que ir asociada a la infraestructura es al desarrollo que tiene esa región en particular, si tiene o no la infraestructura, porque yo no saco nada con decir acá vamos a sacar a los mejores nadadores, si acá no están las piscinas. Entonces yo creo que en eso uno tiene que ir siempre asociando el desarrollo del deporte con la infraestructura que se tiene. Si tú vas teniendo mucho desarrollo deportivo, dices, bueno, a lo mejor acá yo necesito un polideportivo donde el básquetbol sea uno de los deportes eje, o donde se va a practicar la esgrima. Entonces, lo que no podemos seguir haciendo es construyendo infraestructura, porque con la razón, es que a mí me tinca, es que a mí me gustaría tener esto. A mí me pasa de repente que me piden estadios atléticos y uno pregunta y dice, ya, ¿y cuál es el desarrollo acá que existe? Y te dice, no, es que acá somos 2 clubes y tenemos ganas de empezar. Y por otro lado tú ves ahí que tienen un desarrollo enorme a lo mejor en el voleibol o en el karate. Entonces, claro, tienes que darle primero cabida a esos deportes, porque si no lo que vemos, y nos pasa mucho, que hay infraestructura que está botada, que tú ves que en el fondo está construida, pero no logramos darle ese uso que debería tener de forma permanente. Ministra, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Gracias a ustedes, se nos pasó volando el tiempo, muy contenta de estar acá en la región con estas buenas noticias, y yo creo que así vamos a ir de a poco derrotando 2 podios que nos cargan, que es la obesidad y el sedentarismo. Así que vamos por ese Chile activo. Gracias, ministra, y gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente en las entrevistas. Nos reencontramos en otra oportunidad con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.